En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1922 que Alemania iba a sufrir los devastadores efectos de la hiperinflación. Todo había comenzado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el que las potencias vencedoras impusieron a la derrotada Alemania el pago de reparaciones de guerra por la destrucción causada durante el conflicto, fijando tal condición en el Tratado de Versalles de 1919. Para hacer frente a los pagos, el gobierno germano emitió papel moneda, bautizándolo como Papiermark a estas nuevas emisiones. Sin embargo, el Papiermark carecía de respaldo en oro y no era convertible en este metal precioso, lo cual era algo insólito para la época, ya que el esquema del patrón oro requería que todas las emisiones de papel moneda de un país estuvieran siempre respaldadas en oro para garantizar su valor. El gobierno continuó con su política de emisión indiscriminada de dinero, lo que provocó, junto con la invasión del Ruhr por parte de las tropas francesas y belgas, que el marco alemán se convirtiera en la peor pesadilla del pueblo. El 9 de enero de 1923, el marco alemán se cotizaba a $1 18.000 marcos. En mayo de ese mismo año alcanzó $1 150.000 marcos. En junio, la cotización era de $1 1.000.000 de marcos. Y cuando Hitler realizó su golpe de Estado, la cotización era de $1 4.200.000.000.000. En Alemania, el año 1923 fue conocido como el año de la carretilla, pues era necesaria recurrir a ella para transportar los billetes y poder comprar una barra de pan o un poco de leche. El precio de los alimentos variaba en cuestión de minutos y por el importe por el que por la mañana podías adquirir 2 barras de pan, a la tarde requería 100 veces más. El dinero literalmente no valía absolutamente nada e incluso los niños jugaban con los billetes y construían casas de papel con ellos. La abundancia de moneda había causado una rápida depreciación del dinero a lo largo del año 1922, al punto de que el coste de vida se multiplicó por 17. Como resultado, los precios de artículos de consumo aumentaban aceleradamente en cuestión de minutos, tornando inservible el dinero e imposible el ahorro del ciudadano. La población veía cómo su salario para vivir apenas le permitía comprar bienes de primera necesidad, alimentos o utilizar servicios básicos. A todo ello, la inflación también iba a causar la ruina de millones de pequeños ahorradores que tenían su dinero invertido en los bancos y que vieron como de la noche a la mañana todo lo que habían ahorrado a lo largo de su vida no valía absolutamente nada. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 17 de octubre de 2021, la inflación continúa su escalada, no solamente en España, sino también en la mayoría de países de la Unión Europea, por no decir todos, y lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Muchos están intentando achacar este aumento de la inflación, diciendo que es solamente derivado del aumento del precio de la energía. La factura de la luz es un ejemplo de ello, pero realmente no es así. Un tercio aproximadamente de ese aumento de la inflación se debe efectivamente al aumento del precio del coste de la energía, pero no es la única razón. De hecho, una de las razones son estas políticas de estímulo que llevamos escuchando durante tantos años. Recuerda, el Banco Central Europeo ya lleva mucho tiempo con este rollo de intentar inundar el mercado y dando facilidades con los tipos de intereses, desplomándolos por el suelo, para que así el dinero circule y de esa forma se genere un crecimiento económico. Esto lo llevan intentando desde hace muchos años. No se ha conseguido, pero es que ahora todavía con la pandemia lo que se está intentando es de nuevo volver a hacer que las economías crezcan con políticas de estímulo que básicamente lo que están dedicadas es a inundar los estados de diversas formas con mayor dinero. Es una teoría que ya Nicolás de Oresme,
que es considerado el primer monetarista de la historia por muchos, yo creo que también lo es, en el siglo XIV estamos hablando, ya determinó que esto de fabricar moneda de forma excesiva, antes o después conlleva una inflación. Evidentemente, los hechos le dieron la razón, ya previamente había ocurrido, pero bueno, digamos que fue el primero que elaboró una teoría y por eso se considera el primer monetarista de la historia. Nicolás d'Oresme simplemente constató una realidad que muchos olvidan y que incluso hay gente que hoy en día cree que ante un problema, como es el caso de una crisis económica, pues lo que falta es dinero, pues vamos a fabricarlo y ya está. Y así se soluciona el asunto. Hombre, si la economía fuese tan sencilla, pues sí, sería fenomenal. La verdad es que no es así. Pero hay mucha gente que compra esta retórica después, repito, de tantos siglos. Estamos hablando del siglo XIV, luego Jean Baudin, Hume y otros tantos también continuaron por esa senda, pero todavía hay gente que sigue pensando que sí. Incluso hay gobiernos cuya política monetaria está basada en ello, en la creación constante de dinero. ¿Y qué es lo que provoca esto? Lo que provoca es la inflación, que mucha gente dice, bueno, es que es el impuesto a los pobres. Sí y no, porque también la gente que es rica se ve afectada, no solo los que tienen un poder adquisitivo bajo, sino también los que tienen un poder adquisitivo alto. Es cierto que es especialmente sangrante con los que tienen un poder adquisitivo más bajo por una sencilla razón. Si ganas 10 y antes te costaba, vamos a suponer, comprar alimentos básicos, alimentos de primera necesidad, ¿no? Productos de primera necesidad. Ganando 10 te costaba 6 y ahora ganando 10 te cuesta 8, tu capacidad de ahorro merma. ¿Y qué es lo que ocurre? En realidad el ahorro es la base del progreso económico de un país y si a los ciudadanos se les priva esa capacidad de ahorro, no solamente se les empobrece, sino que además también provoca que los países no puedan crecer como debe ser. Esto es lo que ocurrió en Alemania. Hemos puesto un ejemplo extremo, que es la hiperinflación alemana, pero son de este tipo de noticias que realmente llaman la atención, como pasan prácticamente puntillas por los medios de comunicación. No se habla en las grandes, entre comillas, tertulias, en las radios, tampoco en la prensa escrita. Apenas nadie hace alusión al aumento de la inflación, que, repito, tiene enormes consecuencias, sobre todo en la gente, por una sencilla razón, y es que, obviamente, cada vez tienes menos dinero. Con lo que antes podías comprar una serie de productos, ahora no puedes, y eso es básicamente ser cada día más pobre. La realidad es que es una situación que vive Occidente y que muchos ya alertábamos de ello el año pasado. El año pasado me refiero al año 2020, cuando todavía estábamos todos centrados en la crisis más bien sanitaria y no tanto en la económica, aunque algunos sí que abordábamos, y bueno, tienen ustedes los podcasts en los que abordábamos la cuestión económica y esto se veía venir. El problema es que hay mucha gente que no le da la importancia que tiene y realmente, bueno, tener una población empobrecida, desde luego que no es nunca una buena noticia y que debería ser uno de los principales temas de conversación, no solo en España, sino en la mayoría de los países occidentales. Pero bueno, realmente no está ocurriendo y nosotros, ya saben que en este podcast abordamos este tipo de cuestiones, nos alejamos un poco de las banalidades que hay en el día a día y este tipo de chorradas que mucha gente quiere darle una importancia tremenda como si fuese lo más importante del mundo, que en realidad no repercuten en nuestro día a día. Sin embargo, la inflación sí que lo hace y también lo hace en otro tipo de noticias y de sucesos que han ocurrido. Así que bueno, vamos a abordar todo esto después de, ya saben, la pequeñísima pausa, porque el rollo está el algoritmo y el comentario y algunos se escapan, así que vamos a dejar 8 segunditos para que dejen su like y su comentario y ya abordamos qué es lo que está ocurriendo en Occidente, por qué estamos como estamos. Y sobre todo, este podcast no va a haber entrevista. Muchos me decían, ¿cómo has estado con Escota esta semana? Estuve el miércoles por la noche y el jueves por la mañana con él. Iba a grabar una entrevista, no la grabé, quería estar con él tranquilamente. Además fue una visita express, excesivamente express. Y además también tenía que ayudar a Juan Ramón Rayo, a grabar con Antonio Escota el tema técnico para grabarle en su canal de YouTube una entrevista que recomiendo que la vean. Entonces, bueno, pues ya la tienen ahí y Escota ya ha pasado por aquí muchas veces y también a mí me gusta estar hablando con él tranquilamente sin necesidad de grabar una entrevista. Y yo creo que eso, bueno, ya hay muchas y nosotros hemos hecho varias a Antonio Escotado. Y entonces, bueno, hablando sobre todo qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos como estamos? Pues vamos a intentar dar una respuesta en este podcast que tampoco sabemos si vamos a poderla dar o no, pero desde luego estamos normalizando lo anormal y ya no hay casi nada que nos escandalice y estamos aceptando una serie de noticias que deberían ser líneas rojas que nadie
debería aceptar, como el asesinato, por ejemplo, del diputado conservador británico. Y bueno, pues sí, un poco de lamentación, deeply concerned, bueno, estamos todos profundamente consternados por el asesinato, pero bueno, 24 o 48 horas ya nadie se acordará de él y tampoco pondremos solución a una práctica que cada vez es más común, porque esto de los asesinatos y atentados yihadistas, aunque bueno, lo que ha dicho la policía británica es que bueno, no es un atentado yihadista, pero que está relacionado con el extremismo islamista. Y dices, bueno, en fin, esta forma que tenemos de utilizar el lenguaje para, por supuesto, siempre antes que nada, que nadie nos pueda acusar de islamófobos o de racistas o vete tú a saber de qué. En fin, vamos a dejar la breve pausa y ya retomamos para abordar qué es lo que ha ocurrido durante esta semana y sobre todo qué es lo que está pasando tanto en España como en Occidente. Vamos allá. Pues esta semana estuve con mi admirado Antonio Escotado y charlando, porque lo bueno que tiene Antonio Escotado, yo siempre digo que es la persona más brillante e inteligente que he conocido en mi corta vida, pero siempre aseguro que no creo que conozca a nadie como él por varias cuestiones. La primera de ellas es porque, para empezar, tiene una vida única, tiene como muchas vidas dentro de una. Es muy complicado que alguien pueda vivir como ha vivido Antonio Escotado. Pero luego, sobre todo, es una persona que yo siempre digo que es la persona que más me ha estimulado intelectualmente, antes de tener el privilegio de conocerlo personalmente, que esto se lo debo mucho a ustedes, porque él me conoció a través de estos podcasts. Entonces, bueno, fue la razón por la que empezamos a mantener una relación ya personal. Pero antes de ello, yo ya leyendo sus obras, bueno, empecé a cuestionarme muchísimas cosas. Y yo lo conocí porque, bueno, el tema de las drogas, ya saben que yo no consumo drogas. Tampoco he probado muchas de ellas, ni tampoco soy partidario de la legalización de muchas drogas, a diferencia de Antonio Escotado, aunque esto a veces también me hace dudar sobre ello, los argumentos que me da, lo cual también es positivo en el sentido de que te hace cambiar de opinión. Y oye, ya sabemos que si alguien te demuestra que estás equivocado, es de agradecer que consiga sacarte del error. Pero lo conocí a través de eso porque dije, bueno, una persona que era muy criticada, ¿no? Porque decían que hacía apología del consumo de drogas. Entonces dije, bueno, un tipo que sin ningún problema expone sus ideas con unos argumentos que, en fin, son difícilmente rebatibles y las expone al gran público sin temor, esta es una persona que merece la pena. Y que además, cuando habla, se nota que es completamente libre y que no hay dobleces, que no hay ningún tipo de oscuros intereses en lo que dice. Entonces, a partir de ahí empecé a leerlo, empecé a leer su gran obra, para mí, desde luego, su gran obra, que es Los enemigos del comercio, no solo a leerlo, sino a estudiarlo, porque había muchísimas cosas que estaban ahí escritas que yo desconocía por completo o muchas cosas que creía que habían sido completamente distintas, hasta que te das cuenta de que él en su obra además hace una cosa muy importante y es que él acude a las fuentes primarias. Y en realidad, bueno, pues se destapa en uno lo que es el interés por conocer y sobre todo la curiosidad. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué he estado yo equivocado durante tanto tiempo? ¿O cómo ha sido posible que durante tantos años yo creyese que esto era así y estaba completamente equivocado? Y luego a partir de ella, pues viendo las conferencias y escuchándolo atentamente y luego ya conociéndolo en persona, cuando estás con él básicamente lo que te das cuenta es que vivimos en un mundo en el que el dogmatismo, revestido también de un cierto componente puritano, ha regresado a Occidente y esta evolución que hemos tenido, este desarrollo no solo económico, sino principalmente en cuanto a libertad se refiere, que ha disfrutado Occidente en las últimas décadas, ya no es que haya tocado a su fin, sino que ahora estamos viendo cómo estamos retrocediendo en años que desde luego deberíamos olvidar, conocer, obviamente, pero desde luego no repetir los mismos errores. Entonces, bueno, conversando con él, uno se da cuenta, y es sobre todo, primero de todo, lo que uno se da cuenta es lo ignorante que es. Él no te dice que es un ignorante, pero simplemente escuchándolo, o las preguntas que te hace, ya te hace dudar de tantas cosas, o decir, bueno, yo creo que esto es así, pero no estoy seguro. Dudar de todo, ¿no? Que es muy importante, sobre todo, tener esa capacidad a la hora de intentar investigar, de tener ese interés por conocer y también de ver como una persona que sabe tanto, que atesora tanto conocimiento, que tiene una memoria prodigiosa. Y siempre digo que es un genio, que es inalcanzable. Pero más allá de eso, decir, hombre, alguien como él,
que podría estar repartiendo una especie de dosis de moralina y lecciones al personal, es todo lo contrario. A diferencia de mucho charlatán y de mucho vendehumos que abundan hoy en día en nuestras vidas, que poco menos que se presentan aquí diciendo, no, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque lo ha dicho este autor en este libro, o porque, como bien dijo no sé quién. Entonces, pues eso también es una de las razones por las que yo nunca he estado en fundaciones, ni en partidos políticos, ni en asociaciones, ni rollos de estos, igual que Escota tampoco. Por ejemplo, Escota no tiene la Fundación Antonio Escotado, porque es que va en contra del propio naturaleza de Antonio Escotado. Una cosa es que exista el día que fallezca, que esperemos que, aunque de mucho, una fundación que honre su obra, y otra cosa es que se haga una especie de dogma sectario en el cual nos dicen, no, mira, todo lo que decía es así, porque precisamente es lo contrario, ¿no? Es la búsqueda constante de la verdad y es la única manera, en realidad, de que, conociendo la verdad, poder resolver los problemas. Pero si nosotros, en el caso de que estamos viviendo en España, lo que hacemos es obviar la verdad, no solo la obviamos, sino que muchas veces la detestamos porque nos demuestra que estamos equivocados y que, en cierta medida, los problemas que nosotros tenemos, muchos de ellos son derivados precisamente del odio a la realidad, de no querer ver la realidad porque es incómoda, porque es políticamente incorrecta, porque genera situaciones de tensión. Entonces, lo que estamos viendo es cómo cada vez es más común observar actos que deberían ser considerados anormales, se empiezan ya a dar como datos y casos normales. Hemos visto esta misma semana dos sucesos. El primero de ellos quiero leerlo porque puso un tuit que yo al principio cuando lo vi, estas cosas que pasan en Internet, de las que no hay que fiarse, también hay que desconfiar de ello. Y siempre les digo todo que yo les cuento, corrobórenlo por su cuenta, no se fíen tampoco de mí, aunque bueno, no van a encontrar ninguna mentira, pero aún así no deberían fiarse. Si se dan cuenta de los tweets que circulan muchas veces, algunos que son falsos, cada vez los hacen mejor. Entonces no fui a la fuente primaria, que es lo importante. Y La Vanguardia publicó un tuit repugnante. Supongo que ustedes se han enterado que han asesinado a un diputado del Partido Conservador británico, un somalí, que la policía ha decidido definir el atentado como un incidente que ha sido relacionado con el extremismo islamista, pero no lo ha calificado como atentado. Bueno, David Amess, que es el hombre asesinado, La Vanguardia ponía, asesinado hoy, apuñalado en un acto político, era un conservador euroescéptico, católico, antiabortista y contra los derechos LGTBI, partidario de la pena de muerte y muy a la derecha en temas sociales. Esta basura repugnante es la que se ha publicado. Y poco menos que se intenta justificar, oiga, le gustarán más o menos las ideas de este señor, yo voy a decir la verdad, no lo conocía, pero que se intente justificar como diciendo, mire, todo lo que defendía este hombre es poco menos que está bien que hayan acabado con su vida, lo que nos lleva a pensar es cómo un medio de comunicación puede llegar a atreverse a escribir semejante majadería y sobre todo cómo no va a tener apenas consecuencias en cuanto al número de lectores. Es lo mismo que, por ejemplo, ha pasado en Noruega, que también hubo un atentado. Y es también lo que ha pasado aquí en España, que Irene Montero ha colocado una condenada por la justicia en el ministerio, en estos carguitos que se reparten, que paga el contribuyente, el tema de la inflación, la cuestión de tener unos gobernantes que te mienten todos los días sistemáticamente, la escasa capacidad que tienen para resolver los problemas, o más bien la nula intención que tienen de hacerlo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, por ejemplo, aceptando que una cuestión como es la inmigración, sobre todo, en cuanto hablamos de personas que son musulmanes, ya saben que bueno, hay que hacer distinción, dentro de los musulmanes existen diferentes variantes, entre ellas las ramas que existen dentro del Islam se detestan absolutamente, pero la realidad es que es un problema para Occidente, pero no se habla de ello porque como es controvertido, como crea controversia con lo que es la opinión pública y te pueden acusar de islamófobo, racista, etcétera, etcétera, entonces mucha gente se calla. Entonces vemos como el caso de este pobre diputado inocente que ha sido asesinado, estarán 24 48 horas lamentando su fallecimiento, pero luego ya nos olvidaremos del tema y estaremos a lo nuestro. Y si uno repasa lo que son las noticias diarias, no existe prácticamente ningún día en el que no haya un escándalo, pero un escándalo que sí, nos enfada 24 horas, pero luego ya nos olvidamos de ello. Entonces, yo hablando con Escota decía, pero bueno, ¿qué es lo que nos pasa?
¿Qué le pasa a la sociedad? Porque tampoco es bueno decir, no, es que esto nunca había ocurrido. Sí, a lo largo de la historia, y por eso es tan importante conocer la historia, ya había ocurrido. Pero sí que es cierto que hay un componente que quizá no había antes, y es que cuando un gobernante hacía una mala praxis o cuando iba en contra de los intereses de la ciudadanía, esta tendía, no siempre, pero tendía a decir, oiga, hasta aquí. Y no es así. Y el caso de la pandemia, yo por ejemplo cuando estaba en el aeropuerto, de estas cosas estúpidas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esté todo el mundo cumpliendo este auténtico desmadre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te digan, no, guarde usted la distancia de seguridad sin ir más lejos, la puerta de embarque? Tienen los asientos y dicen, guarde 1,5 metros de distancia, incluso con la persona con la que estás viajando. Y además, luego te meten en el avión todos juntos. Dicen, sí, la mascarilla, por favor, ni se le ocurra encima ponerla por debajo de la nariz. Me para un tipo y me decía, oiga. Y yo digo, sí, la mascarilla. Y yo, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Porque con todos mis respetos, usted, perdóneme la expresión, es un miserable que le han puesto un peto amarillo. Ya está. No es ni guardia civil, ni es nada. Ya, pero ¿usted quién es para darme órdenes? Y además te dicen, no, en el avión con la mascarilla. Ahora, si comes, no. O sea, si comes, entonces no te puedes infectar. Si no comes, sí, estás completamente expuesto. Estas cosas absurdas, la normalidad elevada a su máximo exponente, se ha convertido en la normalidad en Occidente. Italia ha aprobado recientemente, por ejemplo, también que para trabajar tienes que estar vacunado. Esto se ha aprobado en Italia. En Italia. Aquí en España, numerosas comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, pretendían que para tomarte una cerveza, antes de mostrarse la cantidad de dosis inoculadas que tienes en el cuerpo. Estamos también aceptando que, por ejemplo, cuando llegamos a Ibiza, había un control de estos que les ponen peto amarillo, que ya se creen que son, por en fin, no sé. Y entonces tienes que enseñarles una especie de... Hay gente que le enseña el certificado de vacunación, otros que directamente no enseñaban nada, y tienes que enseñarles con el teléfono móvil el codiguito de dónde vienes para poder pasar. Y dices, pero ¿desde cuándo? Esto es legal. O sea, ¿desde cuándo se puede restringir los movimientos de los ciudadanos españoles dentro de su propio país? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a recuperar, si es que la recuperaremos, la normalidad? Con las tasas de vacunación que tenemos, con la cantidad de personas que ya han pasado la enfermedad, con la cantidad, que por suerte es muy baja, de incidencia acumulada que existe y sobre todo, principalmente, los hospitales que ya no están colapsados. Incluso hay gente que en relación a la mascarilla, que en fin, es absurda llevarla al aire libre, es una estupidez que hay prácticamente un 0% ahí en el reloj estadístico de infectarte cuando estás andando por la calle sin mascarilla. La cantidad de gente que la sigue utilizando. Y yo a muchos de ellos les pregunto, entre ellos amigos míos, le digo, o incluso familiares, digo, ¿pero por qué te pones la mascarilla? Y la respuesta es, por si acaso. ¿Por si acaso qué? O sea, España está poco menos que habitando en la superstición y en la irracionalidad. Entonces, hablando con todas estas cosas con Escotado, decís, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo hemos llegado al extremo de normalizar una serie de conductas que son completamente aberrantes, que van en contra de la libertad y que sobre todo son enormemente discriminatorias? Porque estamos discriminando a la gente, estamos haciendo un apartheid sanitario. Y nadie ni siquiera se pregunta, oiga, ¿cuándo? Ya no digo, vamos, ni siquiera exigen que deberíamos ya estar en la completa normalidad previa a la pandemia. No, ni siquiera la gente se pregunta, oiga, ¿cuándo narices vamos a volver a recuperar nuestras vidas? No. Aún hay gente que, igual que está el tonto del peto amarillo, está el que se ha creído de verdad que es el guardián de la sociedad y que se dedica a señalar a las personas que ven, pues no llevan la mascarilla o que directamente pues, se juntan con sus amigos y dicen, no, esto está fatal, eres un mal ciudadano. O sea, estamos otorgando una serie de certificados de buen y mal ciudadano. Esto, que es muy propio de lo que ocurrió en el periodo de entreguerras y lo que ocurrió posteriormente con el éxito de los regímenes totalitarios, es lo mismo que está pasando aquí. Hubo un tipo que cuando estamos haciendo el control en Ibiza, el control ese que tienes que pasar, va a decir, no, oiga, o bien, o si estabas vacunado, o si venías de una comunidad que entonces no te exigían el antígeno este. Pues este hombre dijo que no iba a enseñar nada porque, evidentemente, su derecho era moverse por el territorio nacional sin ningún tipo de discriminación. Claro, en realidad, muchos, por ejemplo, le dije, tiene usted toda la razón del mundo, pero fue él el único que se atrevió a hacerlo y cuando lo hizo sí que es verdad que mucha gente se
se unió a él. Y hubo una frase que dijo, porque hablaba con el guardia civil y él, muy respetuoso y muy educado, le decía, no, yo respeto tu trabajo. Y el guardia civil, como muchos, dicen, yo solamente cumplo órdenes. Y el tipo le dijo, es lo mismo que decían los que trabajaban en Auschwitz. Y es verdad. Obviamente es diferente, no estamos comparando lo que es el final, pero sí la excusa de yo solamente cumplo órdenes. O sea, ¿hasta qué punto nosotros estamos con la intención de vivir bajo una especie de losa en la cual dicen, si quieres ser un buen ciudadano, tienes que comportarte así, o si no recibirás el linchamiento público, el desprecio incluso de compañeros, no podrás trabajar, o habrá algún tonto que todavía acabará la pandemia y aún no se habrá enterado de cómo funciona el tema de la infección del virus, que te acusará de ser el responsable de la muerte de miles de personas. Entonces, realmente, la pregunta, y con lo que hablaba con Escota, es ¿por qué pasa esto? Y el odio a la razón, que es muy propio de estas sociedades en las que estamos viviendo, el sentimentalismo, en basarlo todo en yo creo, o el tema de sentir miedo, que es desde luego un arma muy importante, está acabando con una sociedad que desde luego ya no existe. En cualquier caso, tendríamos que recuperarla, pero es que esa sociedad ha muerto, está liquidada. Esto hay que tenerlo claro. Una sociedad que está completamente anestesiada, a la que no le importa prácticamente nada y que cuando lee una serie de escándalos y revisa la historia y ve lo que provocó que cayesen gobiernos, que hubiesen golpes de Estado, revoluciones, ha habido cosas que son incluso menos graves de las que ha ocurrido en los últimos meses y aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Ya saben que yo no soy antivacunas, pero una de las cuestiones que también hablábamos era cómo es posible que ni siquiera, por pura estadística, tendría que haber un debate en relación a la vacunación masiva, por ejemplo. Yo estoy en contra de la vacunación masiva y creo que vacunar a los menores y de ciertas franjas de edad me parece un absoluto despropósito. Ya lo hemos explicado en anteriores podcasts, no quiero enrollarme y repetir lo que ya hemos dicho. Pero ¿cómo es posible que no haya este debate? O sea, ¿cómo es posible que todos los que aparecen en los medios de comunicación coincidan con el mensaje? Por pura estadística, tiene que haber alguien que no coincida y tendría que estar ahí representado. ¿Cómo es posible que haya gente que el uso de la mascarilla en interiores dice, no, esto, como ahora viene la gripe, esto ya se está diciendo, como ahora viene la gripe, entonces es mejor que mantengamos la mascarilla, porque claro, a ver si así conseguimos que con la gripe, ya saben que a veces también casi todos los años se saturaban los hospitales, más que saturarse había una presión hospitalera muy intensa. Entonces, pues así aprovechamos y así eso, después del periodo de gripe, por mayo ya miramos lo de quitarla. Y dices, pero vamos a ver. Y hay muchos ciudadanos que dicen, sí, pero usted está viendo lo que ocurre en otras partes del mundo. Usted se ha detenido a observar qué es lo que pasa en otras partes que no han actuado como estamos actuando aquí. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta fobia a los datos, a los hechos y a los números? ¿Por qué está Occidente en esto? Y yo la verdad es que no encuentro respuesta, es un odio a la razón absoluta, pero obviamente cuando uno vive en esta época en la que tiene acceso a Internet, que está todo el conocimiento del ser humano acumulado, está en Internet, y si uno busca bien, encuentra. Yo encontré a Antonio Escotado gracias a Internet, entre otras cosas, él me encontró a mí gracias a Internet. Yo no soy, por supuesto, tan importante, faltaría más, pero si uno busca, puede encontrarlo. Pero ¿por qué esta desgana constante por incluso ya querer recuperar nuestras vidas? Era una de las cosas que a mí me sorprende enormemente, que ni siquiera nadie pregunta. ¿Ustedes han visto a algún partido político o algún dirigente o algún líder decir, oiga, preguntar, ¿cuándo va usted a eliminar todas las restricciones para que podamos volver a vivir como vivíamos antes, que era en libertad? Porque aquí hasta incluso con la perversión del lenguaje en la que vivimos, se dicen, no, ya aquí en Madrid, por ejemplo, se ha hablado de libertad. Bueno, bien, como eslogan para la campaña electoral, pues bueno, lo podemos aceptar. Pero libertad con toque de queda, con imposición del uso de la mascarilla, con tener límites en Madrid, es verdad que han eliminado los límites de aforo, pero hasta hace 2 días lo teníamos, con en muchas comunidades autónomas que te exijan un certificado de vacunación, con los pobres niños, que nadie habla de ellos, pero hay muchos niños, todos, que tienen que estar en el colegio con la mascarilla, que no pueden prácticamente interactuar entre ellos, cuando no ha habido ni un solo niño sano que haya fallecido. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es posible
que esto nadie proteste? ¿Cómo es posible que yo tenga que soportar, igual que muchos de ustedes si viajan, a un tonto que le han puesto un peto amarillo, que esté dándome órdenes? ¿De qué? Evidentemente no le hice ningún caso, como debe ser. Pero ¿cómo es posible que esto lo hayamos aceptado? Y nadie tenga ninguna intención de volver a retomar lo que era, desde luego, una vida normal, no esto. Hemos aceptado la normalidad. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno que, si mañana hubiese elecciones en España, volvería o estaría muy reñido a gobernar porque se juntaría con todos los demás? Un gobierno que ha batido el récord de déficit, de desempleo, que tenemos una ministra como Yolanda Díaz, que es considerada para mucho, bueno, una especie de referente intelectual nunca visto, pero vamos, de marca mayor, que consigue que España sea el país de Europa, superando a Grecia por primera vez en 15 años, que tenga la tasa de desempleo juvenil más elevada, la tasa de empleo general y la tasa de desempleo femenino, pues esto es un referente. O sea, que haya gente que incluso por el sectarismo, y es un poco la conclusión que llegábamos Escota y yo, decíamos, bueno, es que eso no se puede explicar por la cuestión del fanatismo, de una especie de sectarismo dogmático en el que vivimos, en el cual la gente está dispuesta, que esto pasó también a lo largo de la historia, a sufrir unas consecuencias tremendamente nocivas, porque a ver si se creen ustedes que la inflación va preguntando cuándo vamos a pagar, pero ¿usted qué ideología tiene? Hombre, pues no, nos afecta a todos por igual. O sea, a ver si alguien se cree que cuando el desempleo uno va a despedir le pregunta. No, nos afecta a todos. Pero ese sectarismo, ese fanatismo, que están dispuestos incluso a eso con tal de no reconocer que estaban equivocados. O con tal, que es peor aún, de no querer investigar por qué están las cosas como están. Y evidentemente esto es un problema muy serio, que es mucho un problema de fondo, no es un problema fácil, que ha venido con el paso de los años. Y el por qué, también nos hacemos esa pregunta, decíamos, ¿y por qué hemos llegado hasta aquí? Entonces intentamos dar respuesta, y decíamos, quizá las comodidades con las que han nacido las nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, evidentemente, quizá el hecho de no haber tenido nunca problemas reales, no digo problemas reales, son problemas reales de no saber qué vas a comer, de no saber cómo vas a llegar a final de mes. Quizá eso ha generado una especie de sociedad aburguesada, que es lo mismo que le pasó a la sociedad mongola. Una de las razones por las que el imperio mongol cayó, esto ustedes lo escuchaban en el podcast histórico, que por cierto, aprovecho para decir que iba a subir el podcast histórico de China, la segunda parte el miércoles, no la puede subir, la subo, de verdad, mañana mismo la tienen ustedes ya publicada, y luego iremos ya con la tercera parte. Pero en el podcast histórico hablamos de los mongoles, qué es lo que le ocurrió, por qué cayó el imperio mongol, y es porque se aburguesaron. Le empezó a ir bien las cosas, entonces se confiaron, se relajaron. Y la libertad es un concepto, que a uno le da su significado, ¿no? Pero libertad, entendiendo libertad como el respeto al prójimo y el dejar hacer, siempre y cuando no afecte a terceras personas ni tenga efectos nocivos. La libertad se tiene que defender todos los días. Y esto es una demostración clarísima de que, como en cuanto te relajas, el perverso, el miserable, el canalla, el embustero, el farsante, se apodera de la situación y acaba restringiendo las libertades, prometiéndote, por supuesto, que vas a vivir infinitamente mejor. Y luego ya entramos en ese dogmatismo y en ese fanatismo, que lo que provoca es que mucha gente esté dispuesta a que, con tal de que gobiernen los suyos, aunque la situación sea mala, siga siendo así. Porque si no, no se explica que en España haya ciertos líderes que todavía estén gobernando comunidades o regiones muy importantes. El caso de Ada Colau en Barcelona, Núñez Feijóo, el cacique por excelencia del Partido Popular, que es este que le gustaba ir cerrando los bares y que poco menos tuvieses que escribir una carta dirigiéndote a él como: muchas gracias, señor presidente, por dejarme tomar una cerveza. En fin, este abuso de poder que se ha cometido en nombre de la seguridad nacional, pero que lo que nos debe llevar a reflexionar es si ni siquiera la sociedad pretende recuperar su vida. Que es que no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de recuperar nuestra vida con total normalidad. ¿Hasta qué punto pueden llegar los gobiernos? ¿Hasta qué punto el control de modelo hipervigilancia chino que hemos aplicado aquí, con la excusa de la salud, por supuesto, va a ser revertido? ¿Lo será en algún momento? En realidad, las nuevas generaciones, porque claro, las antiguas generaciones, la gente ya más mayor, ellos ya han hecho todo. Pero las nuevas generaciones, que eso es lo que le mueve. Yo todavía no consigo
descubrirlo. Entiendo, obviamente, que hay cosas propias de la juventud, salir de fiesta, estar con una, estar con otra, en fin, pues lo típico. Pero ¿cuáles son sus aspiraciones en la vida? ¿Cuáles son sus motivaciones? Porque esa escasa capacidad para aprender, porque sobre todo ese nulo interés por conocer, porque ese desprecio a la sabiduría. Eso es algo que yo, la verdad es que todavía no consigo tener una respuesta. Puede ser el uso de Internet, a lo mejor estas redes sociales, estas aplicaciones que consumen tanto tiempo a la gente joven, pero desde luego que es una pregunta que no sé ustedes, si dejen en sus comentarios lo que opinen, por supuesto, faltaría más. Pero es una de las razones que uno dice, bueno, pues que claro, con esta mentalidad es imposible que esto pueda avanzar. Es imposible. Y sobre todo con estos dogmas moralistas que tenemos, que son, no, si usted quiere ser un buen ciudadano, o compra todo el pack, o si no, o bien es un insolidario, es un negacionista, en fin, todo tipo de fascista, ultraderechista, maoísta, stalinista, en fin, lo que a cada uno de ustedes se le ocurra, son todas esas etiquetas que se lanzan contra el que simplemente pregunta. Ya no afirma, sino pregunta. Es decir, oiga, ¿por qué estamos nosotros pagando esta factura de la luz? No, ¿por qué vamos a hacer un proceso de reconversión energética y vamos a apostar por las energías renovables? Y ya, y esto entonces es culpa suya, ¿no? Sí, pero no, las eléctricas, vamos a castigar a las eléctricas, que también tienen su parte de culpa, porque han estado mamoneando y de lo lindo con los gobiernos de turno. Pero, por ejemplo, el debate de la energía nuclear, que ojo, tampoco creamos que esto también está ocurriendo ahora, en esta lucha dogmática en la que estamos, como que hay dos bandos, la gente de derecha entonces tiene que defender la energía nuclear y los de izquierda las renovables, y no es así. La energía nuclear también tiene enormes inconvenientes, como por ejemplo son los residuos, y no solo eso, sino que la energía nuclear también tiene su propia agenda, y su propia agenda parte por decir que el cambio climático, el relato del apocalipsis inminente, lo tienen que cebar, porque así es como se presenta como la gran salvación. Es decir, mire, nosotros no contaminamos, y ante este apocalipsis inminente al que vamos a estar sometidos los seres humanos, somos la alternativa. Entonces, bueno, también tiene sus inconvenientes, pero ¿por qué no hay un debate sobre eso? ¿Por qué la gente sí se indigna y lo expresa en redes sociales? O quizás eso es la cuestión, ¿no? Que hemos encontrado un lugar donde expresar nuestra indignación y con eso nos basta. No lo sé, es algo que a mí desde luego me llama poderosamente la atención y me preocupa a partes iguales ver cómo esta sociedad acepta la normalidad como lo normal. Y cuando eso ocurre, luego evidentemente te encuentras con auténticos despropósitos. Los alemanes también aceptaron que era normal que una persona, por ser judía, no podía trabajar, no podía casarse y tenía menos derechos. La gente que vive en Arabia Saudí también aceptan como normal que una mujer no tenga ciertos derechos. Consideran como normal que tenga que estar sometida a la voluntad del hombre. Entonces, cuando empezamos a considerar la normalidad como lo normal, a partir de ahí se abre una veda que uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, por muchas previsiones que uno quiera hacer. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Y siempre empiezan con pasos pequeños. Esto no es de la noche a la mañana. Occidente no se formó en un día, ni tampoco cae en un día. Es un progreso lento, poco a poco, pero que es en lo que estamos. Y yo no veo la capacidad de intentar revertir esto, sobre todo por parte de la población. Y sobre todo cuando tenemos una sociedad que es muy dogmática, que está muy centrada en repartir pues carnés de buen ciudadano. Y es una de las razones por las que yo soy liberal y por las que también Antonio Escotado, desde luego una de las cosas que más me ha enseñado es a no ser dogmático, a cuestionarse todo, a hacer preguntas incómodas, a que incluso cuando uno exprese sus opiniones, sus gustos o sus intereses, sabiendo que van a ser altamente criticados porque la inmensa mayoría de la población, y cuando digo la inmensa mayoría, digo una inmensísima mayoría, está en su contra. No hay que callarse. Y hay que decirlo, porque en realidad sí es como muchas veces la humanidad ha salido del error en el que estaba. Pero si evidentemente nosotros estamos a favor de que se censuren ciertas ideas, simplemente porque son contrarias a las nuestras, pero luego las mías no, claro, libertad de expresión solo para los que defienden mis ideas. O si somos nosotros los que estamos con un dogma y de ahí no queremos ver nada más, porque una persona dogmática, aparte de que evidentemente tiene un componente de estupidez, porque un dogmático es un estúpido, al fin y al cabo, esa persona es imposible que quiera atender a razones. No tiene interés, en realidad, por conocer la verdad. Y si no queremos saber cuál es la verdad para poder mejorar, si no queremos tampoco tener debates, como el caso de la inmigración, una inmigración ilegal, oiga, habrá que debatir esto.
Habrá que plantearnos de verdad si el modelo es el correcto o no, porque los hechos lo que nos demuestran es que, bueno, muy acertado no ha sido. Entonces, habrá que cambiarlo. Pero mientras la sociedad dice, bueno, voy pasando, ¿no? A ver que pase el escándalo. Y ustedes, el otro día empecé a hacerlo, pero claro, es que desgraciadamente no tengo tiempo. Pero ojalá que alguien lo haga. Empieza a enumerar, ya no digo de los últimos 5 años, solamente el último año, todos los escándalos que se han producido, todas las estafas a las que ha sido sometido el ciudadano, y las consecuencias son nulas. Nulas. Entonces, claro, también el poder político dice, bueno, pues que encima tengo una sociedad que más allá de actuar como actúo, de forma indecente, mintiendo, haciendo todo lo contrario a lo que dije que iba a hacer, engañándoles con falsas promesas, vendiendo una realidad que no existe y no va a existir nunca, trasladando una utopía de un mundo feliz que jamás llegará porque es imposible por la propia naturaleza que tiene el ser humano, hay gente buena y gente mala, intentando hacer creer al mundo que estamos viviendo poco menos que la gran extinción del ser humano derivada del cambio climático. Si hay gente que utilizando estos recursos, estas herramientas, encima todavía ve que no tienen castigo, sino que encima cuenta con una cantidad de correligionarios que se apuntan a ello y lo defienden a capa y a espada, a pesar de que los hechos demuestren lo contrario, es muy complicado que no solo Occidente pueda continuar su desarrollo que había tenido en las últimas décadas, sino que es evidente que estamos volviendo a tiempos oscuros, que deberíamos alejarnos de ellos. Y eso precisamente también pasa por conocer la historia, que también es una de las cosas, esa fobia a conocer la historia, esa fobia a analizar la historia de forma objetiva. Mucha gente coge los pasajes de la historia que le interesan, encajan en su bloque ideológico y te empiezan a contar unos rollos. Y dices, pero oiga, ¿usted de verdad se cree que soy tonto? ¿Se cree que yo me voy a creer que lo que usted me está contando es real? Porque me está usted obviando otra parte muy importante. Entonces, estos sectarismos, estos dogmatismos que existen, esta clase de personas que abundan en la sociedad, son las que están ganando la batalla. Y obviamente los que no somos así, los que, oye, tenemos nuestras ideas, pero yo cambio de idea, he cambiado de idea en muchas ocasiones, y cuando cambio de idea no me ha costado cambiar de idea. Si alguien, insisto, me demuestra, estás equivocado en esto, Jano, porque mira, estos son los hechos, los datos, digo, mira, pues no conocía esos datos. Gracias por aportarme una visión distinta y gracias por sacarme del error en el que estaba transitando. Pero como el que te demuestra que estás equivocado lo odias porque es una especie de traición que ha cometido hacia ti, pues así desde luego que es imposible avanzar. Y esto que no solamente es una cuestión social, por supuesto que también tiene sus efectos en el ámbito económico, porque si tú practicas políticas que son políticas que van destinadas a prometerle a la gente que va a ser sostenida por el Estado. Y esto es una frase que dice Bastiat que es maravillosa. Y es todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Recomiendo que lean a Bastiat, un gran referente también. Si esto nosotros olvidamos, evidentemente, si hay gente que de verdad se cree que por el hecho de nacer tiene que tener todo tipo de ayudas económicas por parte del Estado, bueno, se olvida la realidad. Y es que, oiga, el Estado somos todos nosotros. Nosotros los contribuyentes, los que trabajamos, somos los que estamos pagando todos los meses una cantidad económica para mantener al Estado. Es que si el Estado sin el contribuyente no es nada. No podría sostenerse. Entonces, claro, esta moral, esta ideología, por supuesto que también se ve trasladado en el ámbito económico. Entonces, bueno, simplemente hacer más que un podcast, esto es una pequeña reflexión de lo que ha sido mi estancia con Escoda, porque hablando con él, la verdad es que es eso, lo echaré muchísimo de menos y me sabe mal, pero me molesta, se lo digo que esté en Ibiza, porque cuando estaba aquí en Madrid era mucho más fácil, pero bueno, volveré a verlo e intentaré hacer una entrevista, pero desde luego que deberíamos preguntarnos todos mucho más por qué y preguntarnos también qué es lo que provoca que estemos como estamos y buscar, indagar cuáles fueron las soluciones, porque mucha gente dice, es que esto no ha pasado nunca. Sí, sí que ha pasado. Cambian los protagonistas, cambian los actores. Es verdad que son nuevos componentes los que surgen, pero en realidad todo está en la historia. Y ver qué es lo que hicieron y ver qué es lo que hicieron otros que permitieron no solo salir del pozo, sino que además han permitido pues, que Occidente llegase a donde está. Porque esto no es de la noche a la mañana. Y ahora ver qué son los errores que cometemos. Pero bueno, como estamos en la época de la inmediatez, el cortoplacismo, y luego también la tecnología, la velocidad a la que viaja la información, ha cambiado desde luego el paradigma. Desgraciadamente no se encuentran rincones para ese debate
y nos quedamos centrados muchas veces en cosas que son estúpidas y debatiendo sobre cuestiones que no tienen un efecto real sobre nuestras vidas, mientras que, por ejemplo, la cuestión de la inflación, o la cuestión de la inmigración ilegal, o la cuestión de la transición energética, ecológica, ecoverde, ecofriendly, todo el rollo este, que sí que tiene enormes consecuencias, apenas encuentran debate. ¿Ustedes han visto, sabrían decirme, algún debate televisivo, pero debate televisivo importante, no sé, de estos programas que hacen en prime time, en los que haya 3 personas que estén en contra de la transición energética, por ejemplo? O que haya gente que diga, no, oiga, es que estas previsiones apocalípticas que usted me está presentando no se van a cumplir. ¿Cómo es posible? Tiene que haber alguien, repito, por pura estadística. Incluso digo más, ¿la Tierra se está calentando? Sí, es una evidencia, vale, es un hecho, es un dato, de acuerdo, no lo vamos a discutir. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que se caliente la Tierra? Nadie se pregunta esto. Porque no, la Tierra se está calentando, vale, ¿y las consecuencias? No, es que el mar va a subir. Bueno, es que esas previsiones que ustedes están diciendo que el mar iba a subir tanto, no se han cumplido. Entonces, realmente, si se calienta la Tierra y teniendo en cuenta que la mayoría de personas fallecen de frío y las épocas más duras de la historia han sido las glaciaciones, yo estoy planteando una hipótesis. ¿Por qué no nos preguntamos ni siquiera qué efectos tiene? No estoy diciendo que sean buenos o malos. Simplemente estoy diciendo, repito, deberíamos plantearnos eso. Es lo lógico, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Pues no, desgraciadamente no estamos en eso, pero bueno, es la realidad en la que estamos y gente como Antonio Escotado, desde luego que es una luz en el camino de la oscuridad y que siempre, sobre todo, a lo que te incita es a investigar, a aprender, a seguir estudiando, a intentar llegar a la verdad para luego, a partir de ella, conseguir cambiar las cosas. Vamos a ir con preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox, que dejamos pendientes en la última tanda. Ya saben, envíen ahí en el teléfono móvil las preguntas que consideren oportunas y ya vamos a acabar este podcast, que es diferente a los demás, no traemos entrevista. En la próxima semana ya volveremos con un entrevistado. Pero estuve con Scott y tuve claro. Dije, hay que hacer un podcast hablando de qué es lo que nos está pasando y de este odio tan brutal que le hemos cogido a la razón, a escuchar otras opiniones. Hay gente que le da miedo. Y por ejemplo, esto del cambio climático. Se calienta la Tierra. ¿Y qué efectos tiene? A lo mejor hasta son positivos. Hay un tío que dice, son efectos positivos. Pueden tener efectos positivos. Seguramente muchos de los que están escuchando este podcast están llevando las manos a la cabeza. Dicen, pero ¿cómo va a haber alguien que diga eso? Bueno, yo no sé si tiene razón o no. Voy a escucharlo. Voy a ver cuáles son sus argumentos y a partir de ahí, si luego me demuestra con hechos y con datos, no con capturitas de pantalla, no, que esto es lo que pasa muchas veces en la actualidad, que viene uno que te dice, no, la vacuna está matando a todo el mundo, por poner un ejemplo, y de a ver, ¿dónde lo has leído? Y te pone Blogspot no sé qué de un tío que ha escrito en Miami no sé qué, y dices, bueno, pero por favor, o sea, esto no es serio. O que te dicen, no, se han muerto por el cambio climático 700.000 personas. Y dices, a ver, oiga, a ver los hechos, los datos. Y ves un estudio de una universidad de no sé dónde, y dices, bueno, y esto ya es el referente absoluto, un estudio. Y yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso, ¿eh? Nos dejamos llevar por el tuit. Y la fuente de información nunca puede ser un tuit, ni un hilo de Twitter, ni una captura de pantalla, ni un artículo de un periódico. Es que no puede ser, sobre ciertas cuestiones. Otras cosas para enterarte de los hechos. Sí, bien, ¿qué ha pasado en el mundo? Pues te lo cuentan. Pero para llegar a conclusiones tan tremendas como decir cambia tu forma de vida porque vas a acabar con el planeta, hombre, deberíamos quizás, pues en fin, plantearnos si realmente nuestras opiniones, yo lo hago a diario, me replanteo la mayoría de ellas y cada vez dudo más. Se lo decía a Scott, le digo, Antonio, es que conforme más estudio, cuando más investigo, más dudo de todo. Y me dice que es normal y que a él le sigue pasando, o sea que es desde luego que fue el único camino. Y también te alejas sobre todo de los dogmáticos que te dicen, no, esto es la verdad. ¿Por qué? Porque este lo escribió en un libro, no sé dónde. En fin, que estamos en una situación complicada y que deberíamos hacer un alegato a no normalizar lo que es anormal y alzar la voz, sobre todo, cada uno dentro de su ámbito, porque hay mucha gente que dice, es que tendrías que meterte en política, organizar manifestaciones. Oiga, ese no es mi papel. Yo no estoy en política. Eso es un papel de los políticos. Pero es, como siempre les digo, no olviden que la castuza política siempre actúa según el número de votos que puede obtener defendiendo una idea.
Y si la idea mayoritaria es, señores, vamos a abrazar la razón, vamos a tener debates racionales que estén basados en hechos y en datos y no nos dejemos llevar por el sentimentalismo y por esta idiocia reinante que hay en Occidente, no duden que los políticos lo harán. Entonces es más bien un trabajo de la sociedad, lo que se llama sociedad civil. Y oye, yo pues cada uno mi granito de arena y cada uno el suyo, pero deberíamos yo creo que ahondar en esa idea. Y gente como Antonio Escotado, desde luego, que es una de esas personas que te demuestran que es el camino correcto, investigar, no tener miedo a escuchar, aunque sean auténticas aberraciones a priori, porque quizás esa aberración, cuando uno la escucha, luego resulta ser la verdadera. Vamos ya con las preguntas de los miembros del canal de YouTube, patronos y suscriptores de iVoox. Los patronos preguntan. Hola, muy buenas tardes, Jano. Lo primero de todo, felicitarte por tus podcasts, tus libros y por todo el contenido de valor que aportas, que la verdad es que aprendo muchísimo, ¿no? Mi pregunta va en relación con un comentario que soltaste en el anterior podcast y en algunos otros podcasts, pues tildando principalmente a los valencianos o a determinados valencianos, yo no soy valenciano, ¿vale? De pues paletismo, y también lo has hecho alguna vez pues con los catalanes y tal. Va. A ver, entiendo que tu posición de partida es que la nación por defecto es la española, pues porque así lo sientes tú, junto a otro grupo mayoritario que se sienten españoles y, evidentemente, con el respaldo pues, de la ley, ¿no? Pero entiendo que el liberalismo, más allá del mero legalismo, debe ir a la raíz y decir, oye, vale, sí, la ley dice esto, pero desde una perspectiva liberal, evidentemente, podemos discrepar. Porque, ¿qué es lo que pasa con los que no se sienten españoles? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Deben someterse a este sentimiento grupal, pues, de aquellos que sí que se sienten españoles? A ver, en mi humilde punto de vista, creo que no es liberal forzar a otros que no se sienten igual y que no hay ningún motivo objetivo por el que deberían sentirse así, pues a integrarlos en vuestro grupo, ya que pues formen parte de esta estructura política, ¿no? Estas personas, bajo mi punto de vista, nunca han cedido su soberanía y tampoco han escogido adherirse de una manera voluntaria e inequívoca a la nación española. Es decir, yo parto de la premisa que la idea de soberanía nacional vulnera la individualidad de la persona de adherirse a los grupos que evidentemente libremente decida. Y además, por otro lado, considero pues, que aquel que se siente español pues, no tiene por qué estar reivindicándolo continuamente porque es el Estado dominante, ¿no? Pues es el Estado que pues, se ha acabado imponiendo. Vale, tras toda esta chapa y esta introducción, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los nacionalismos y específicamente sobre el llamado derecho a decidir y si hipotéticamente no podrían dar lugar a estados más eficientes. Y fíjate que digo hipotéticamente porque, claro, pues viendo qué tipo de partidos gobiernan en estas regiones a día de hoy, pues probablemente dieran lugar a despilfarro, argentinización y todo esto, ¿no? Pero me interesa muchísimo tu opinión y que me pudieses dar una respuesta a toda esta reflexión. Un fuerte abrazo y a seguir bien. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias por su pregunta, una pregunta muy interesante. Bueno, en primer lugar hay que recalcar que yo no me siento español. Yo soy español. Y no porque lo ponga un pasaporte o porque lo ponga en el DNI. No. El hecho de ser español va más allá de lo que te dice un documento oficial. Soy español por la forma que tengo de ver la vida, por la forma en la que tengo de relacionarme con otras personas, por la cultura, por cómo veo el mundo. Hay componentes que te hacen ser español. No un pasaporte, no un DNI te hace ser español. Entonces yo no me siento. No me siento ni español, ni valenciano, ni madrileño, ni salmantino. Soy lo que soy español. Entonces, a partir de ahí, estoy de acuerdo cuando dice usted que, bueno, y es uno de los grandes problemas que ha tenido todo este proceso catalán, del secesionismo más bien, no de Cataluña. Y es que lo legal no tiene por qué ser justo, efectivamente. De hecho, una de las cosas tan estúpidas que ha cometido los constitucionalistas en España o los defensores de la unidad nacional es querer defender la unidad nacional basándose en la ley. España no es lo que pone
una constitución determinada en un momento X. España no es un país artificial, como sí que hay otros países artificiales, como el caso de Yugoslavia, o por ejemplo, países artificiales que tienen problemas tremendos, como es el caso de muchos países precisamente cuando acabó la colonización, principalmente gobernados o bajo los dominios de los británicos y de los franceses, que todavía no tienen definido exactamente cuál es su nación. España, repito, no es lo que pone un texto, no es lo que pone un papel, por muy importante que sea el papel y por muy importante que sea la Constitución, la norma suprema. Entonces aquí partimos ya de dos cosas que en la pregunta son erróneas. Y es, yo me siento, no, yo no me siento nada, yo soy lo que soy. Igual que yo no es que la ley permita que tengas que defender la unidad nacional, al contrario, de hecho es una completa estupidez, porque aceptando ese argumento de cómo lo dice la ley, hay que cumplir la ley, y era una de las grandes cosas que se defendía, que a mí de verdad me enervaba. Era porque la ley dice, bueno, lo mismo podrían decir con las leyes de Nuremberg, era legal. Las leyes de Nuremberg eran legales, pero no eran justas. Entonces, bueno, respecto al derecho de secesión, que en muchas ocasiones es cierto que dentro de los liberales, Mises podríamos decir sería el referente, ¿no? de esa corriente liberal que es partidaria de la secesión, aquí hay también otra cuestión que hay que apuntar, y es, en España, Cataluña podría, por supuesto, independizarse. Para ello, tiene que cumplir una serie de requisitos, es decir, la Constitución española se puede modificar. Entonces ya ni siquiera es una cuestión legal, legalmente puedes. Necesitas los votos necesarios para reformar la Constitución. Y luego, el problema que tiene lo de la secesión es que en realidad lo que no vale es hacer trampas. Yo creo que en esto estaremos de acuerdo. Si usted lo que está proponiendo, en el caso de los secesionistas, no digo usted, ya sé que usted no lo es, pero si lo que estás proponiendo es una secesión que supone luego de facto crear un Estado que no va a ser más libre en absoluto, sino que va a subyugar al resto de la población, porque entonces podríamos plantearnos, de acuerdo, secesión en Cataluña. Y no sé si recuerdan el movimiento de Tabarnia. ¿Tendrían derecho los de Tarragona y los de Barcelona a decir, oiga, no, nosotros no queremos el rollo este de ser un país independiente? No, nosotros queremos seguir en España o Tabarnia y unir nuestros lazos con España a través de la aprobación de 200.000 documentos. ¿Podría hacerlo? Luego es más, suponiendo que incluso, y esto es una cuestión que también es muy importante, el liberalismo, evidentemente, por supuesto que la libertad individual es primordial, pero eso la soberanía individual tiene un problema. Y es que si nosotros, por ejemplo, aceptamos y decimos, vale, el individuo es soberano, entonces yo, ¿por qué no me puedo independizar del Estado español? Es decir, estamos reduciéndolo todo al absurdo, pero muchas veces es la mejor forma de demostrar que es un argumento que, en fin, cae por su propio peso. Usted se independiza, ¿de acuerdo? Tiene usted su propio país, pero, y luego también, ¿por qué? Suponiendo en el caso de un 51% en un referéndum hipotético, válido, votase a favor de la secesión en Cataluña, que perjudica a unos terceros, que son los que formamos parte de la nación española, porque evidentemente es un porcentaje del PIB muy importante y porque, bueno, tendría unas consecuencias que no solamente afectarían a los ciudadanos que residen en Cataluña, sino a los que residimos en el conjunto de la nación española. Nación española que, repito, no es artificial. Entonces, bueno, suponiendo que aprueba con un 51%, ¿cómo podemos legitimar que ese 49% tenga que sufrir las consecuencias de una decisión que ha sido aprobada, sí, democráticamente, pero entonces no estamos ante la tiranía de la mayoría? Y cómo ese 49% que es contrario a ello puede abandonar y decidir que no, que quieren estar y formar parte del territorio español. Si eso no se puede hacer, a partir de ahí no tiene ningún sentido. O sea, yo entiendo que, y es una de las cosas que dentro del liberalismo, y yo por eso no soy libertario, porque creo que hay mucha utopía en cuanto a eso se refiere, o anarcocapitalista, como lo quieran llamar, y es que es lo que le pasa un poco cuando hablábamos antes de los dogmáticos. Se creen que lo que está escrito en los libros luego en la práctica se puede aplicar. Y la realidad es que no. Entonces llegaríamos hasta el punto de decir, bueno, ¿por qué no solamente un ciudadano puede ser el mismo el que diga, no, yo me independizo de todo, cualquier estado, no tengo ningún estado y yo soy independiente, no tengo que pagar impuestos, nada, yo soy independiente? Olvidamos que el ser humano es un ser gregario, vive en sociedad, entonces realmente tú, obvio, estás supeditado
a el colectivo, de una forma o de otra. Lo que defiende el liberalismo, lo que yo defiendo, es que evidentemente el colectivo o lo que una mayoría decida no debe perjudicar a un individuo. Es decir, si la mayoría de los ciudadanos españoles les apetece mañana aprobar o quieren ir andando a la pata coja todo el día, estupendo, mientras a mí no me obligue. Pero si estamos hablando de, en el caso de Cataluña, me da igual, País Vasco, Galicia, la Comunidad Valenciana, que quieran realizar un referéndum de secesión, sí o sí vas a perjudicar a un porcentaje, que no va a ser menor, de los ciudadanos que residen en esas comunidades que van a verse sometidos por lo que ha dictaminado la mayoría. Es decir, estaríamos bajo la tiranía de la mayoría. Y si luego esa nueva nación, ese nuevo Estado, tuviese una ley, que la ley dijese, no, aquí no se permite el derecho de secesión, porque claro, supongamos que Cataluña se independiza, permitirían un derecho, permitirían votar, que a ver si Tabarnia, ¿no?, de Tarragona y Barcelona, las provincias de Tarragona y Barcelona fuesen independientes o no, ¿lo iban a permitir? No. Por lo tanto, en realidad, están haciendo una secesión que busca mayores libertades o al contrario, lo que están intentando es establecer un Estado cuyo yugo estatal sea todavía más mortífero que el de la nación española. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que un liberal jamás, bajo ningún concepto, puede defender una independencia en este ámbito. Otra cosa, si me dijese el caso de Escocia. Escocia, sí, y a nivel histórico, un país que ha sido independiente. Entonces, por lo tanto, realmente estamos hablando de una situación en la cual el liberalismo, en ciertas corrientes, que dentro del liberalismo hay muchas corrientes, yo siempre me defino o coincidiría con un alto porcentaje como un liberal clásico. Yo, por ejemplo, creo que el Estado debe existir y creo que debe intervenir en ciertos aspectos. Hay mucha gente que cree que no. Pero bueno, dentro del liberalismo hay varias corrientes y tengo otras corrientes de todo tipo. O sea, no creamos que esto es muy común y ocurre mucho, que el liberalismo solamente existe una corriente y una forma única de seguir los postulados liberales, porque no es verdad. Igual que tampoco existe solamente una corriente socialista. Hay muchísimas corrientes socialistas. Y bueno, yo tengo 2 libros escritos sobre todas las corrientes socialistas que existieron solamente en el siglo XX. Solamente en el siglo XX. Entonces, bueno, a partir de ahí, obviamente, no podemos decir que es contrario al liberalismo estar en contra, en el caso de Cataluña, de la secesión. Vamos con 2 preguntas más. En este caso son preguntas escritas, que no son de notas de voz. La primera de ellas me preguntan: hola Jano, ayer estuve escuchando el directo de Fernando Díaz Villanueva y comentó que discute a menudo contigo sobre el futuro de China. ¿Por qué no estáis de acuerdo? Muchísimas gracias. Un saludo, Mateo. Pues sí, es verdad, con Ferni yo discuto mucho con Díaz Villanueva sobre China. Él es más pesimista en ese aspecto sobre el futuro de China. Yo no, yo creo que China, bueno, va a ser, ya lo saben ustedes, el que va a conseguir la hegemonía mundial por varias cuestiones. Obviamente eso no quiere decir que no tenga desafíos, claro que los tiene. Pero Ferni ve un poco China en algunos aspectos como la URSS, ¿no? Una especie de modelo centralizado, planificado, no puede ser fructífero a medio plazo. Y estoy de acuerdo con ello, pero es que el caso de China no es así. O sea, es que incluso, por ejemplo, hablando del liberalismo, ¿no?, que hablábamos antes, incluso la ausencia de intervención estatal es una decisión propia del Estado. Es decir, si en China, por ejemplo, tienen zonas en las que reina prácticamente el capitalismo salvaje, es porque así lo ha decidido el Estado, que en esas zonas se actúe y se permita actuar de una determinada manera. En la URSS nunca se dio ese caso. Luego también, obviamente, está el componente poblacional. Son 1.400 millones de habitantes. Tienen un problema, por ejemplo, demográfico, es cierto que tienen un problema, tienen sus propios desafíos, yo no lo niego, pero luego también la división que hay en Occidente, que no existía cuando la URSS era la amenaza. Y luego también, obviamente, el componente de la URSS es distinto, porque la URSS, por ejemplo, era una unión de repúblicas soviéticas socialistas artificial. O sea, los alemanes no eran rusos, eran alemanes, los húngaros no eran rusos, eran húngaros. Los checos no eran rusos, eran checos. Entonces, bueno, checoslovacos, luego checos y eslovacos, pero realmente son cosas que no se pueden comparar. Entonces yo con Ferni discuto mucho sobre eso, porque él me dice, no, pero la planificación central, que estoy de acuerdo con eso, no puede nunca ser exitosa a medio plazo. Y digo, estoy de acuerdo, pero si la planificación consiste en desregularizar ciertos aspectos que no hizo nunca la URSS, la cosa cambia. Y la URSS, por ejemplo, nunca tuvo el potencial educativo que sí que tiene China. Nunca lo tuvo.
Es verdad que China tiene muchos problemas, es verdad que Occidente todavía, bueno, hombre, son muchos años liderando, digamos, la hegemonía mundial y obviamente eso no lo cambias en 2 tardes, pero la velocidad a la que está cambiando nunca se había visto. Entonces, sí, discutimos a menudo, la verdad, con Fermi. Nos tiramos horas y horas discutiendo de este tema porque él piensa lo contrario a lo que yo opino. Él tiene sus argumentos, yo los míos, pero no coincidimos. Yo soy más optimista, entre comillas, diciendo que China sí que tiene futuro. Ferri es más pesimista en cuanto al futuro de China, pensando en que nunca tiene fecha de caducidad. Obviamente la tiene. O sea, ya hablamos dentro de 500 años, pues no lo sabemos. Nadie sabe qué va a pasar dentro de 500 años, ni de 200. Pero hablando a medio plazo, obviamente, cuando hablamos de esto lo hacemos a medio plazo, pues sí, tenemos disparidad de opiniones. Pero bueno, con Ferni, como es una persona que no es nada dogmática, o sea, da gusto. Discutimos de muchas cosas y en muchas cosas no estamos de acuerdo. En otras sí, las sustanciales y las fundamentales sí, pero en otras sí, discutimos a menudo en el sentido de discutir, de intercambiar ideas y opiniones, que es algo sano, desde luego. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Me pregunta María, ¿qué manías tienes? Pues no soy un tipo de muchas manías. Por ejemplo, bueno, mire, el otro día cuando voy a subir a los aviones siempre entro al avión con el pie derecho. Cuando voy a entrar en algún sitio, que es importante, ¿no? Cuando entro a hacer un trámite burocrático o cuando entro a un restaurante, eso no. Pero cuando entro a un sitio importante, también siempre entro con el pie derecho. No me gusta el número 6, intento evitar el número 6. Si tengo que comprar un billete de avión o de tren, nunca compro ni el número 6, ni el 16, ni el 26, ni el 36. Incluso en alguna ocasión no he tenido más remedio que comprar ese billete en el AVE. Entonces lo que hago, llego antes y me pongo en el 5 o en el 7. Y cuando llega el que está en el 5, le digo, ay, perdón, es que me he equivocado. Y dice, sí, no se preocupe, ya me siento en la de atrás. Y estupendo, ahora he solucionado el asunto. Y luego, no sé, la verdad es que no tengo muchas más manías. Pues podría decir que una manía... Bueno, mis zapatillas, por ejemplo, las zapatillas siempre me gusta que tengan un toque verde, pero un toque verde en el sentido de que no que sean verdes, blancas, pero que sean una rayita verde o algo así. Luego, si me dan a escoger un color, siempre escojo el color verde. Bueno, pues eso, manías, tampoco... A lo mejor a ustedes piensan que estoy loco, que también puede ser, pero no creo que sean así manías muy, muy importantes. Luego no suelo tener manía, escuchar música, a lo mejor más que una manía, eso quizás sería una rutina. Siempre, antes de dormir, me fumo un cigarro escuchando música. Y básicamente esas serían las manías. No tengo tampoco así cosas muy... A lo mejor me escapo alguna, pero en general. Y algunas son más rutinarias, como el caso de escuchar música más que una manía. Pero no soy un tipo de manías. Bueno, vamos a dejar ya el podcast de hoy y ya la próxima semana volveremos con entrevistas. Y también les tengo que anunciar en breve, pues creo que la semana que viene, ya tendré fecha de lanzamiento para el libro, que es el 10 de noviembre. Y creo que la preventa ya también estará disponible. Aún así, haré un vídeo especial para ello y ya les informaré de las novedades del nuevo libro. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.